Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bueno, bienvenidos al cuarto de atrás. El cuarto de atrás en este momento abre sus puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy trataremos un tema muy controvertido, no digo que sea el más, pero desde luego uno de los que más, seguro que sí. Y a veces con dudas, aunque no esté la cosa muy oscura, pero un poco sí. Así que es un tema muy controvertido, muy discutido, muy opinado, y en particular en ciertas fechas. Por ejemplo, el día 31 de octubre, que es el día de la Reforma, que todos los años tiene una repercusión mundial, pues ese día se habla de esto un poco más. El tema será las buenas obras y la salvación. Pero antes, como es natural y de pura cortesía, te presentamos a nuestros tertulianos. Tenemos, empezando por un lado de la mesa, tenemos a Camilo Esperón, nuestro tertuliano más veterano y además muy aficionado a navegar por la red y buscar esas cosas que los demás a veces ni siquiera descubren. Pero bueno, hoy me parece que de esto no ha ido mucho por la red. Bienvenido, Camilo. Camilo no está, o si está, ha desaparecido. Y en nuestra ronda tenemos por aquí también a Flor Sánchez. Flor es profesora de educación evangélica y aparte de eso, pues ella es estudiante permanente. Acaba de terminar su grado, ahora ya no es licenciatura, su grado en psicología, aparte de otros 2 que lleva puestos. Bienvenida, Flor. Me parece que Flor no me escucha, o si me escucha no me puede responder. Yo la veo en la pantalla. Y el señor Camilo se me ha ido, pero bueno, yo como si estuviera presente. Bueno, tenemos también con nosotros a Tomás Acuña. Él ya se ha incorporado como participante o tertuliano mensual a nuestra tertulia y por lo tanto pues yo lo estoy viendo aquí sonriente, y él, aparte de una profesión que le requiere mucha dedicación, aparte de eso, es un privilegio tenerle en este tiempo de hablar del cuarto de atrás. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias, bien hallados. Y tenemos por otra esquinita de la mesa, habría que decir que esta mesa es más bien redonda, pero es que yo os veo en rectangular. Bueno, pues tenemos al señor Pedro Crenes. Pedro es, aparte de origen panameño-español, porque tiene antecesores españoles también, pero ahora está español por el resto de los costados, porque está casado con una gallega y además de eso vive en Vigo y al mismo tiempo, como aquello del tirón de la terriña, pues colabora con medios de comunicación en Panamá
y su trabajo más importante es escribir, aunque no es el trabajo principal que llena el bolsillo. Pero bueno, él se va equilibrando y es un privilegio contar con él aquí en este tiempo de tertulia también. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Tenemos aquí las dudas yo estoy viendo el cuadro. Flor, ¿escuchas ahora? ¿Te tenemos ahí? Sí, ahora mismo estoy aquí. Qué bien. Bueno, yo ya te di la bienvenida, o sea que date por bienvenida. Y el señor Camilo le ha pasado algo no habitual, algún problema técnico que se ha ido y cuando venga ya dirá, hola, estoy aquí. Pero también está saludado ya, así que estamos ya los 5 que vamos a tomar parte en este tiempo de tertulia. Bueno, hoy nuestras 3 pizcas de adobo musical, que siempre arrancamos con una en nuestro tiempo de tertulia, son versiones de un tema muy relacionado con el objeto de nuestra tertulia. Se trata de Amazing Grace, para la mayoría suelen llamarle así, pero le llamamos por su nombre en español, Sublime Gracia, que es el testimonio personal de un personaje del siglo XVIII, o sea que podía ser perfectamente un tema de los que ponemos habitualmente, siglo XVIII, nacido en 1725, si no recuerdo mal. Este personaje se llamaba John Newton y fue el autor de Amazing Grace, uno de los himnos más conocidos de todos los tiempos, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos. Pero no hay grupo gospel que no cante Amazing Grace. Algunos no saben, bueno, hoy casi todo el mundo sabe inglés y pueden entender lo que dice, pero para nosotros hoy tiene un significado especial, así que escucharemos 3 versiones de 3 grupos distintos y por si acaso recordamos la letra de este himno que es, repito, el testimonio personal de John Newton. La primera estrofa dice: sublime gracia o sublime gesto de generosidad del Señor que a mí me transformó. Perdido estaba, mas Jesús me halló y me salvó. Recordamos que John Newton era el capitán de un barco negrero y que su vida en el mar fue terrible en el sentido de comportamiento, de vida, de todo. Su comportamiento, su lenguaje era horroroso y cuando no estaba borracho se emborrachaba para estar borracho, o sea, algo tremendo. Pero un día, en una tempestad grandísima, él había sido educado por su madre. Es curioso, hasta los 7 años. Esto de los 7 años tiene una importancia que ya están averiguando los señores de la ingeniería social para manipular a los niños pequeños. Pues él hasta los 7 años recibió la enseñanza de su madre, que era una fiel cristiana, y le enseñó todo lo que pudo en esos 7 años. Y cuando llegó esa terrible tempestad, se acordó y aquel día, John Newton cambió para siempre. Y a partir de ahí, él dejó su trabajo del mar y se dedicó a servir a Dios hasta su muerte. Bueno, pues escuchamos el primer tema. En este caso está interpretado por una orquesta famosa, aunque su director falleció en 2015, su director y fundador era un alemán que sobre todo se hizo muy famoso en los Estados Unidos. Se llamaba Hans Last y pasó a la historia como la orquesta, porque él era su director y su dueño, su James Last. Es James Last y su orquesta. Así que escucharemos un trozo de Sublime Gracia a cargo de este compositor alemán, director de orquesta y líder de su banda. Este hombre ha tenido un éxito enorme en Alemania, en su patria, en el Reino Unido y en los Estados Unidos, en este caso con Sublime Gracia. Vamos a escuchar este trocito y seguidamente arrancamos con el interesantísimo tema que tenemos para hoy, las buenas obras y la salvación.
Y vamos ya con el interesantísimo tema que nos ocupa hoy. Yo lo que voy a hacer va a ser, pues, un circuito alrededor de la mesa. Me voy a ir paseando alrededor de la mesa y conforme voy encontrando a cada uno le voy haciendo la misma pregunta e iremos siguiendo un orden que ya conocéis porque os lo he pasado a todos. Y de esta forma será más sencillo y cada uno aportará pues lo que entienda que debe aportar en esto, porque es un tema muy, muy, muy importante. Así que la primera pregunta es una pregunta que casi todo el mundo, en la sociedad más o menos cristiana, casi todos contestarían con un sí. La pregunta es la siguiente: ¿es posible salvarse por obras? Porque a Dios le agradan las buenas obras. Y voy a pasar la pregunta, por si me escucha y puede atenderme bien en este momento, se la voy a pasar a Flor. Camilo está entrando ahora, espero que ya sea la definitiva. Flor, ¿me estás escuchando bien? Sí, te estoy escuchando, sí. Bueno, aprovechemos el momento, por si acaso. Muy bien, pues adelante. Pues sí, pues no es posible salvarse por obras, no es posible. El humano no puede hacer absolutamente nada para salvarse a sí mismo. Creo que Flor se nos ha ido ya. Bueno, entonces pasamos la pregunta a otro. Camilo, ¿estás escuchando? ¿Estás ya en el aire? Esto no me había pasado nunca, ¿eh? Pero es bueno ir entrenando. Camilo, ¿estás escuchando? ¿Estás perfecto? No te oigo, no te oigo nada. Hoy es un día de esos. El directo en la radio de vez en cuando trae estas cositas que pasan y que, bueno, que son inevitables. Pero hoy es bastante atípico porque Camilo ha sido técnico de sonido muchos años y algo pasa por ahí para que se nos vaya y se nos venga. ¿Estás, Camilo? Nada. Bueno, vamos entonces. No se le ve, pero... Yo lo veo perfecto y con cara de buscar y no encontrar. Bueno, algo pasa. Bueno, Pedro, ¿recuerdas? La pregunta es muy sencilla para abrir boca. ¿Es posible salvarse por obras? Porque a Dios le agradan las buenas obras. Pues sí, pues para empezar, sí, a Dios le agradan las buenas obras, sí, pero las buenas obras por sí mismas no son suficientes. Y la segunda parte es, definitivamente no. Creo que la humanidad, el ser humano está abocado directamente a la no búsqueda del bien, ¿no? Parecemos que podemos hacer el bien, parecemos que podemos mantenernos, y ese creo que es la clave, mantenernos siempre haciendo el bien, pero esto es imposible. Entonces, a Dios le gustan las buenas obras, pero nuestras buenas obras no son suficientes delante de Él, porque no se trata de cuán bueno puedo ser, sino cuán malo ha sido ese pecado que pesa sobre nosotros, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco el tema, ¿no? Claro, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos nos parece que sí que, oye, yo hago 4 buenas cosas y es suficiente, ¿no? Pero nunca es suficiente en realidad. Siempre al final hay algo que nos dejamos sin hacer, hay algo que nos dejamos sin decir, incluso algo que nos dejamos sin no decir, y eso es suficiente para que todo se vuelva en nuestra contra, ¿no? Entonces, por sí mismo el ser humano no se puede salvar por las buenas obras, porque nunca será suficiente. Tomás, ¿tú podrías agregar algo a esto? O si hay algún texto, mejor todavía. Bueno, yo creo que el problema es que somos siempre un poquito indulgentes con nosotros mismos, ¿no? Y decimos, bueno, yo casi siempre soy bueno, algunas veces soy malo, pero casi siempre soy bueno. Pero difícilmente podríamos mantener este argumento ante un juez humano cuando nos detenga por, supongamos, robar un coche. Y mantener este argumento y decir, mire usted, yo tengo 50 años y es la primera vez que robo un coche. Nunca antes lo he robado. Bueno, al juez le va a dar igual. Esa única vez nos va a llevar a la cárcel. Y eso es lo normal y lo lógico ante cualquier ley, también ante la ley de Dios. Es decir, la indulgencia que nosotros usamos con nosotros mismos desharía la ley, haría que la ley no tuviese sentido, porque basta una sola infracción para que uno sea culpable. Por eso nosotros no podemos llegar al nivel de exigencia de Dios. En Gálatas 2:16, Pablo nos lo dice muy claro. Dice allí, sabemos que ninguna persona, dice ninguna, es justificada por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo.
Por eso nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, y repito, dice nadie, será justificado. Por tanto, con la Biblia en la mano no hay discusión. Nadie puede salvarse con las obras. Acabamos de escuchar un tema de Sublime Gracia, de ese himno conocidísimo en todo el mundo, interpretado en versiones muy variadas, y el autor de ese himno, John Newton, precisamente construye esa letra a base de su experiencia, porque en su caso no es que casi siempre era bueno, sino que más que siempre no era malo, era muchísimo peor. Entonces su experiencia fue muy, muy marcante para el resto de su vida, por el hecho de haber comprobado que claro que él no podía presentarse delante de Dios con nada, y sin embargo él experimentó no solo el cambio de vida, sino el perdón de Dios por gracia. Por eso el himno es Sublime Gracia o Amazing Grace, por gracia, es decir, a cambio de nada suyo, porque lo suyo tela marinera. Camilo, se nos ha ido otra vez. ¿Algún problema técnico grave tiene? Yo no sé si es la línea, puede ser que sí, pero algún problema grave sí que tiene. Bueno, seguimos avanzando porque el tiempo no nos perdona. Ahora, hay algo que creo que también tiene apoyo bíblico, aunque lo que habéis contestado se ajusta a lo que la Biblia enseña, ¿no? Una vida perfecta puede asegurar la salvación. En principio, Dios no puede condenar a alguien perfecto. ¿Qué os parece el tema? Flor, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, a ver si ahora puedo. Pues venga, adelante, tú adelante con valentía. Vale, muy bien. Bueno, pues el tema es la definición de vida perfecta, ¿no? Porque como Romanos nos dice, no hay bueno ni uno, no hay justo ni uno. Busca a Dios, todos se desviaron. Entonces, en ese todos es que no hay ninguna excepción. Al no haber ninguna excepción, nadie puede tener una vida perfecta, nadie. Yo entiendo que en este mundo solo ha habido dos seres que fueron perfectos. Bueno, Adán y Eva inicialmente, dos seres, bueno, digamos tres, incluimos hombre y mujer, ¿no? Pero Adán y Eva en su inicio, y antes de la caída, y después Jesús. Pero nadie, no hay nadie más que pueda llevar una vida perfecta. Y aunque nos engañemos, como muy bien decía anteriormente Tomás, nos engañemos a nosotros mismos pensando que nosotros hacemos esto que está bien, que hacemos cosas que están bien, realmente, interiormente, no vamos a estar 100% perfectos, no vamos a seguir la ley de Dios perfectamente, porque si nos hubiéramos sido capaces hipotéticamente de seguir las normas y la ley de Dios, no se necesitaría el sacrificio de Cristo para poder hacernos perfectos con su sangre, ¿no? A través de su sangre. Entonces, no hay vida perfecta. Obviamente, si la hubiera, pues Dios parece que no podría condenar a una persona con vida perfecta. Pero precisamente por eso tuvo que haber una persona perfecta que sí suplió y pagó lo que nosotros hicimos, la transgresión que hicimos, para poder a través de ella hacernos a nosotros perfectos. Pedro, ¿tú cómo ves el tema? ¿Podrías agregar algún texto que saliera al paso de este tema, así a primera vista? Sí, precisamente en Isaías hay una declaración que es tajante, ¿no? Que es que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Eso no quiere decir que no seamos capaces de ninguna justicia, pero todas ellas de acuerdo a la ley a la que nos vayamos a enfrentar. Claro, creo que el gran problema es ese en principio, ¿no? Si yo hago mi propia ley para mí mismo, evidentemente yo seré perfecto, ¿no? Yo diré, si yo hago estas tres cosas, eso significa ser perfecto.
Pero lo que pasa es que nosotros no ponemos la ley. Y ese es el gran problema. Entonces, esa ley que hemos recibido de Dios nos revela cómo es Dios, nos revela cómo es el ser humano y nos revela cómo puede resolver el ser humano su relación con Dios. Y lo que el Dios dice de nosotros es que cualquier cosa que seamos capaces de llamar bueno no es suficiente, es como un trapo inmundo, no llegamos. Y ese es el problema que tiene el ser humano, que lo que hemos hecho es dejar esa idea de Dios, su ley revelada, y hemos puesto la nuestra. Y entonces, según la nuestra, claro, todo el mundo es bueno. Entonces, claro, aquí tenemos que en cada ideología se hace su especie de 10 mandamientos de decálogo que los cumplen y ellos creen que son perfectos, pero el gran problema que tenemos también es que creemos que esa bondad en ese sistema equivale a ser bueno para todo el mundo y no es así. Y debemos enfocarnos en qué tan bueno queremos ser, si se puede ser bueno, bajo qué ley. Y debe ser la ley de Dios, ¿no? Entonces, el gran problema es que nos engañamos creyendo que podemos desechar una ley, es como decir aquí en España, ¿no? Estamos aquí, o en cualquier parte del mundo donde haya un Estado de Derecho, decimos, bueno, yo estas leyes me las salto, a mí esto no me conviene, porque son estas leyes, yo soy un sinvergüenza, así que las mías son estas, voy a 200 kilómetros por hora con el coche, yo puedo no pagar impuestos, yo puedo coger e insultar a todo el mundo, claro, si tú te pones tu propia ley serás el mejor del mundo, pero eso no es posible ni en el Estado de Derecho y muchísimo menos delante de Dios, ¿no? Tomás, ¿tú qué dirías a esto? Es decir, es posible, porque esto se escucha muchas veces, cuando fallece alguien, decir de esa persona que era una santa, que realmente no hay nadie que la pueda señalar de nada. Y efectivamente hay personas con una conducta que decimos impecable, o sea, sin mancha ninguna a lo largo de una vida, más o menos larga, y después a la hora de irse, oye, esta era una buena persona y esto ya cubre toda una vida. Hay otros que yo recuerdo mi primera entrevista así de tipo evangelístico, recuerdo la primera respuesta que me dieron y esa respuesta que me dieron fuera, bueno, yo no robo, no he matado a nadie, no hago mal a nadie y espero que Dios me lo tenga en cuenta. Pero cuando se trata del tema que estamos planteando, que si hay alguien que puede ser perfecto, pues a alguien perfecto Dios no debería condenarle. ¿Tú cómo lo ves, Tomás? Yo creo que una vida perfecta puede asegurar la salvación, sin duda. Dios no puede condenar una vida perfecta. El problema es que no existe tal cosa como una vida perfecta. La mayoría de las personas pretendemos juzgarnos a nosotros mismos con nuestro propio listón, pero eso no es normal, eso no es natural. Nadie pretendería, otra vez, perdonar el que repita el ejemplo, presentarse delante del juez y decir, mire usted, yo no he hecho nada malo porque yo considero que esto tal como está hecho no está tan mal. Pero es que da igual lo que usted considere, la ley no la ha hecho usted. Por eso cuando nosotros nos exponemos al juicio de Dios, no podemos pretender ser nosotros los jueces de nuestra vida, nuestra propia vida. Entonces, la Biblia dice con claridad que no hay justo ni aun uno, que no hay tal cosa como una vida perfecta. Entonces, uno puede arriesgarse a decir, pues yo creo que mi vida es perfecta. Muy bien, pero cuando llegues delante del juez, quizás él no opine lo mismo. O más te vale considerar, si es cierto lo que dice la Biblia, que tu vida no es perfecta y que por tanto no puedes hacer nada por tu salvación. Hubo una persona en vida de Jesús que se acercó a él pensando esto. Tenemos en Mateo 19, capítulo 16 en adelante. Allí se habla del joven rico. Entonces aquel hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien he de hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Es decir, ¿me estás aceptando como Dios? Si no, no debes llamarme bueno. Acto seguido le dice, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó de nuevo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Eso era su gran error. No había cumplido todo eso desde su juventud. No lo había cumplido nunca. Ninguno de nosotros lo cumplimos. Pero si corremos el riesgo de juzgarnos a nosotros mismos y absolvernos, quizás cuando lleguemos al juez, que de verdad tiene autoridad para condenarnos, él no esté de acuerdo con nosotros. Camilo, ¿estás ahí? ¿Has venido? Sí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenido.
Bienvenido. Pues un simple fallito en el switch de los auriculares le sacó el volumen, fíjate lo que es. La informática es la informática, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tú que eres un experto en los temas de sonido, te han pillado, ¿eh? Bueno, estamos aquí intentando resolver una cuestión, pero creo que ya lo has escuchado en parte, ¿no? Una vida perfecta puede asegurar la salvación. Dios no puede condenar a alguien perfecto. Y hay muchas personas que piensan que entran en esa categoría, como ese que fue delante de Jesús a decirle, oye, que yo he sido perfecto, ¿hay algo más que me falta? ¿Tú cómo lo ves, Camilo? A ver, yo solo escuché un minuto ahí a Messi Tomás y nada más. Bueno, pero te queremos Entonces, escuchar a ti muy breve porque se nos acaba el tiempo. Estoy totalmente fuera de contexto, ¿no? Entonces te dejamos esperar, hacemos un pequeño alto. Para la segunda parte, ¿no? Vale, y sí, pero primero vamos a escuchar nuestra segunda entrega de la Amazing Grace. Y recuerdo, por ejemplo, una de las estrofas que dice, por pruebas y por aflicción yo he pasado ya. Lo decía John Newton en la época del barroco. Su gracia nunca me faltó y nunca faltará. Esa gracia de parte de Dios, que es misericordiosa y compasiva, con el que se arrepiente y va delante de él con lo que lleva puesto, con sus pecados. Vamos a escuchar ahora otro fragmento de Amazing Grace a un grupo de Perú, dirigido por Ernesto Pomareda, y los instrumentos que aparecen mencionados son charango, guitarra, zampoñas, quena, tiple, bombo y voz. Hay un participante que es el que toca el bombo, que es de Bolivia, los demás son todos peruanos. Vamos a escucharlo. Bueno, después de escuchar a Ernesto Pomareda y su grupo, es una de estas versiones de Amazing Grace que no es muy habitual escuchar. En realidad es que hay tanta clase de grupos y de instrumentos que se han utilizado y de lenguas. Yo no sé dónde, no la he encontrado, pero tengo una grabación de voz en inuit, la voz de la lengua de los esquimales, y en japonés, y no qué sé, bueno, es una letra, una historia, un testimonio que ha circulado por todo el mundo. Bueno, pero después de escuchar, en este caso, a este grupo de Perú, pues vamos ya con nuestra reanudación plena de nuestra tertulia en ese tema que es tan sensible y tan importante que todo el mundo
sabe o pretende saber o quisiera saber algo acerca de esto. Entonces hay un aspecto de las buenas obras, estamos hablando de las buenas obras y la salvación con Dios, la salvación eterna. Se trata de eso, es muy fuerte, muy fuerte. Pero hay algo que, digamos que en el mundo cristiano en general, es plenamente aceptado. Así que mi pregunta, pues muchos contestarían que sí, sin dudarlo nada. Entonces, vamos con ella. Es una pregunta que me gustaría que siguiéramos utilizando textos bíblicos porque es lo más seguro para decir hoy esto tiene un apoyo bíblico. La pregunta es la siguiente. ¿Son útiles las obras, las buenas obras, para completar la salvación? Si no pueden asegurarla, si no pueden conseguirla, ¿podrán ayudar las buenas obras a la salvación? Y yo, Flor, tú estás ahí, estás en línea. Sí, estoy escuchando. Pues adelante. Por si te me vas. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues es que esto de que la pregunta ya en sí, decir que si son útiles para completar la salvación, lo que Pablo manifiesta en Efesios 2, 8 a 9, es que la salvación es únicamente por medio de la fe. Entonces, si la salvación es únicamente por medio de la fe, no pueden intervenir las obras para completar esa salvación. Otra cosa es lo que Santiago manifiesta en Santiago 2, 17 y 18, que lo que está diciendo es que la fe en Jesús verdadera resultará en buenas obras en la vida del creyente, pero que esto no quiere decir que la salvación se complete con las obras. Jesús en la misma cruz, cuando murió, dijo, consumado es, la obra se completó, la obra está completa en la cruz de Cristo. Lo que sí es esperable que las personas que son creyentes manifiesten la semejanza a nuestro Maestro, a Jesús, por medio de cómo actúan, y entonces sí manifiesten obras. Pero la salvación no se completa con las obras. La salvación se completa en la cruz totalmente. Muy bien, pues entonces yo derivo la pregunta a Camilo, que hoy lo hemos tenido tanto tiempo en silencio que hay que darle un huejecito. Recuerda lo que decíamos, ¿son útiles las buenas obras para completar la salvación? Si no pueden ganarla, ¿pueden ayudar a la salvación las buenas obras? Camilo, adelante. Hombre, la respuesta es clara, imposible. Imposible que si la salvación es gratuita, si la salvación nos la ha dado el Señor por pura gracia, yo creo que ya habéis usado en la primera parte textos bíblicos que yo ahora no me atrevo a mencionarlos porque igual estoy repitiendo los textos, ¿no? Las obras sí tienen un valor, pero un valor no para la salvación, sino para... Dios es galardonador de los que le buscan, dice también la palabra del Señor, y por tanto sí habrá un galardón y sí habrá premios, por decirlo así en un lenguaje actual, ¿no? Pero esos premios no tienen nada que ver con la salvación. El problema es que el ser humano quiere añadir siempre méritos, y cualquier añadidura, sea de obras por muy ejemplares y por muy maravillosas que sean. Dar la vida por un mendigo ahora yo y dar la vida por él ahí en la calle, no aportaría ni un ápice a la salvación, o sea, porque le estaría quitando méritos a la cruz, le estaría quitando méritos al sacrificio del Señor en el Calvario. Él lo ha hecho todo, ¿no? El problema es que nosotros, la naturaleza del ser humano quiere aportar, quiere ese yo salir y decir, no, mira, pero yo puse aquel granito de arena, ¿no? Aunque sea pequeño, ¿no? Y eso es totalmente antibíblico. Y es más, es quitarle méritos a la salvación. Yo no quiero quitarle bajo ningún concepto méritos a la salvación de mi Señor. Ha sido completa y perfecta, porque yo soy cuando me analizo y con los años me analizo profundamente, pues tengo que ir al texto de Isaías, ¿no? Somos una llaga podrida de los pies a la cabeza. Mi vida ha sido concebida en pecado y yo cada día lo veo más patente. Busco la santidad, busco agradar al Señor, busco buenas obras, pero es como resultado de la salvación completa
que ha hecho el Señor en mi vida, ¿no? Y para terminar quisiera mencionar, por ejemplo, una anécdota de un evangelista bueno, famoso, que estaba aquí en España. Y bueno, España sabemos todos que es un lugar duro para el evangelio, ¿no? No tenía muchas confesiones de fe, pues al llamado de este hombre, ¿no? Y decía él aparte, mira, si la salvación tuviera un precio que tuviese que pagar el ser humano, pongamos una cantidad de dinero, ya no digamos dar la vida por alguien o dar limosna, así. Dice, todo el mundo sería salvo, todo el mundo vendría corriendo a mi llamado y aportaría, porque el ser humano es así, es egocéntrico, quiere decir, mira yo, mis méritos. Eso es totalmente a la filosofía y a la verdad de la Biblia, ¿no? Eso está más claro que el agua. Pedro. Como estaba diciendo precisamente Flor, ¿no? No podemos añadirle a la salvación. Creo que la trampa de la pregunta, por decirlo así, o la trampa que nos hacemos nosotros está en lo de completar la salvación. La salvación es perfecta y si hubiese que completar algo, esa salvación sería ineficiente en sí misma, ¿no? Entonces el sistema salta por los aires, ¿no? Entonces no puede ser que Dios quiera salvar a la humanidad de una forma incompleta, imperfecta, y que el hombre imperfecto, por sus obras que son como trapo de inmundicia, la mayoría de ellas, todas ellas llenas de su propia arrogancia, de su propio juicio, ¿no? De bondad, puedan completar una salvación perfecta como la que nos da el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, y estoy de acuerdo con lo que decía Camilo, que si fuese una cosa tangible de pagar algo o de caminar ciertos kilómetros, seríamos salvos ya todos hace tiempo y estaríamos ya en otra etapa de la vida de este universo, ¿no? Pero no, como es una cuestión de depositar la fe en alguien, y ese alguien que es perfecto, que te demanda ciertas cosas, que quiere intervenir en tu vida, entonces eso no nos convence mucho. Por eso que nos sacamos nuestras propias leyes, ¿no? Para poder tener un listón, por decirlo así, un estándar al que podamos llegar nosotros, pero nosotros mismos ni siquiera tampoco podemos premiar. Entonces hay una suerte de frustración constante, porque las expectativas de perdonarnos a nosotros mismos, de darnos nosotros mismos este paraíso o este descanso del que nos habla la palabra de Dios, es imposible en realidad. Nos levantamos de aquí ahora, después de haber leído la palabra de Dios, y vamos directamente, vamos de bruces contra la realidad de nuestra propia carne, ¿no? Así que es imposible completar una salvación perfecta si no es por la fe en la obra de Jesucristo. Uh-huh. Tomás. Bueno, yo estaba escuchando a mis amigos y hermanos y estoy de acuerdo con ellos, y estaba pensando que la trampa de esta pregunta es que, claro, nos cuesta decir que las buenas obras no sean útiles. ¿Cómo no van a ser útiles las buenas obras? Es algo no solo útil, sino conveniente. Pero estaba pensando yo que la pregunta es como si a mí me preguntan, bueno, si tú te compras una butaca para el coche del conductor de tu coche, una butaca buena, ergonómica, que te hace ir calentito y más descansado, ¿eso hace que el coche vaya mejor? No, no es útil para eso. Es útil para que yo vaya más descansado, para que vaya más cómodo, para que pueda estar más horas conduciendo, pero no para que el coche vaya mejor. Ahora, claro que es útil, pero para otras cosas. Esa es la trampa, digamos, de la pregunta. En Romanos 11:6 dice, y si es por gracia, entonces no es por obras. De otro modo, la gracia ya no sería gracia. Punto. Es decir, si la salvación es por gracia, no puede ser por obras. Y no es que las obras no sean útiles, pero no son útiles para eso. Son útiles para otras cosas. Yo creo que el ejemplo más terrible de eso y de la ambición del ser humano de ganar méritos, la Iglesia de Roma inventa hace muchos siglos, pues ese purgatorio que la Biblia no lo menciona por ningún lado, pero le fue muy útil para que el hombre, queriendo aportar para la salvación, aportase. Y estábamos hablando del dinero, ¿no? Pues y el ejemplo más terrible fue, pues yo qué sé, pues en el siglo XVI, cuando el obispo de Roma pues quiere completar esa gran catedral que hace allí en Roma, y entonces, como eso conlleva mucho dinero, pues le dice a los obispos, bueno, pues vosotros prometéis que si una monedita entra en vuestros arcones, que después vendrán para Roma para seguir con la obra, ese alma, en el momento que la moneda toque el fondo, pues el alma del purgatorio saldrá e irá directamente al cielo volando, ¿no? Y claro, la gente, en su ignorancia de aquella, la gente no sabía ni leer ni escribir, y mucho menos conocía la palabra del Señor. Y por tanto el dinero volaba porque todo el mundo quería que sus seres queridos no estuvieran sufriendo allá en un purgatorio, una especie de infierno light, ¿no? Y fueran directamente a la presencia del Señor, ¿no? Y eso evidentemente a un monje
sincero con Dios y sincero con la palabra, pues él estaba preparado y conocía el lenguaje original, pues dijo, no, esto no puede ser. Y hasta escribió 95 tesis y todas concernientes a ese asunto, ¿no? El hombre se indignó y se jugó la vida, porque cuando fue junto al emperador le decían, no vayas, que te juegues la vida, que te van a quemar, como hicieron con Hus y otros. Y él dijo, pero si tengo que morir, me muero, pero yo defiendo la palabra del Señor y yo defiendo que el hombre se justifica por la fe. Como aquel hombre que Pablo cuando estaba en Filipos en la prisión, no sé si ya hablaste de este texto en la primera parte, y cuando dice, ¿qué tengo que hacer, señores? Ya no era un reo que estaba viviendo aquel prodigioso milagro en la cárcel, ya les llama señores, ya no les llama bandidos, ¿no? Y pues sencillamente cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. No le dijo, haz buenas obras ahora. Tienes que regalarnos unos bocadillos de tortilla y pagarnos un hotel para recuperarnos, porque ahí vas completando la salvación, ¿no? Simplemente dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, hay una pregunta que Tomás decía hace un rato que era una pregunta con trampa. Bueno, es para pensar, y es que con este tema hay muchísimas preguntas, hay muchas personas que tienen dudas toda su vida. Entonces, yo tengo aquí una pregunta que, bueno, está respondida de todo. No se puede ganar la salvación, ¿vale? Que quede claro, la salvación no se puede ganar, entre otras cosas, porque ya está ganada. Por eso canta John Newton, Sublime Gracia del Señor. Pero entonces, de cualquier persona que está en este momento escuchando, no vale para nada una vida de sacrificio y santidad para Dios. ¿No vale para nada eso? Flora, ¿a ti qué te parece? Bueno, pues que somos llamados a llevar vidas santas, somos llamados a llevar vidas cada vez mejores, ayudadas por el Espíritu Santo, para acercarnos a nuestro modelo, que es Jesús. Y por supuesto que valen, porque tampoco tendría mucho sentido que nosotros entendiéramos la salvación por la fe a través del sacrificio de Jesús y que luego hiciéramos lo que nos diera la gana y que eso realmente no cambiara nuestra perspectiva, nuestra conducta, nuestros comportamientos y nuestra visión de lo que debe ser nuestra vida. Entonces, por supuesto que nuestra vida debe ser llevada hacia un proceso de mejora a nivel de espiritual y a nivel de nuestra conducta, por supuesto. Y sobre todo, eso es, claro que es útil, primeramente para nosotros, pero no, volvemos al punto inicial, no tiene que ver este tema con la salvación, Bueno, es que quizá la pregunta habría que hacerla de otra manera y posiblemente la culpa es mía. Es decir, para una persona que no es creyente, una persona que no es, a ver, esto es que es algo que muchas personas no lo van a entender, que no es salva, una persona que no tiene la seguridad de su salvación personal. Para esta persona no vale para nada una vida de sacrificio y santidad para Dios. Yo creo que en realidad está ya respondido. Pero me gustaría enriquecer la respuesta con vuestras participaciones, porque los que escuchan, los que les esté interesando el tema, quieren completar en lo posible su conocimiento y su entendimiento del tema. Camilo, ¿tú qué responderías en este caso? No estamos hablando de la vida cristiana, estamos hablando de la vida en general. No vale para nada una vida de sacrificio y santidad para Dios, por decirlo así, voluntaria, pero no vale para nada, aunque no gane la salvación, no vale para nada. Pues hay que decir que sí, que no vale para nada, pues viéndolo desde el prisma de Jesús, ¿no? O sea, yo he conocido gente en otras religiones
que su vida ha sido pues un sacrificio de pe a pa desde la niñez hasta que han sido mayores y han hecho que sus vidas fueran un ejemplo, digamos, de buenas obras en muchísimos aspectos. Si ellos, hay que decirlo así, de esta manera, si ellos, cuando se les presentó a Jesús como su Salvador, ellos no dieron ese paso de fe, evidentemente todas sus buenas obras, aunque hayan sido muchísimas, no les ha servido para nada, evidentemente. Uh-huh. Y Yo sigo la ronda porque estoy mirando el cronómetro y el cronómetro es bastante cruel. Tengo a Pedro sin sonido, no sé si está ahí o no está, pero yo no lo escucho. Pedro, ¿estás ahí? No, en este momento no está. Bueno, yo voy a avanzar porque hay una pregunta que me gustaría que la abordásemos muy extenso. Pero hay una, y se la voy a poner a Tomás, porque Pedro no está en este momento. ¿Qué papel juegan las buenas obras en la salvación? Tomás. Bueno, en el acto de la salvación, ningún papel. O sea, eso creo que lo hemos contestado ya de forma clara. En el acto o el procedimiento de la salvación, ningún papel. Sin embargo, yo no estoy totalmente de acuerdo con Camilo en que no haya ninguna compensación por una vida de piedad o de buenas obras. Yo creo que una vida de piedad acerca a las personas a Dios, aunque no sirve en absoluto para su salvación. Una vida de impiedad, digamos que nos pone a más distancia de Dios. Es decir, de alguna manera estamos poniendo corazas que van a impedir que el mensaje y que la revelación de Dios nos llegue. La depravación nos aleja de Dios. Y una vida de piedad nos acerca a Dios, aunque no sirve en absoluto, cero, para nuestra salvación. Eso es un matiz discutible. Pero, entonces, ¿qué papel juegan las buenas obras en la salvación? Bueno, la Biblia dice de forma clara que las buenas obras autentifican la salvación. Es decir, no son el procedimiento para llegar a la salvación, sino que son la consecuencia de la salvación. Es decir, las buenas obras autentifican la salvación y hacen que otras personas puedan apreciar que Dios puede cambiar las vidas. Yo creo que ese es el papel que las buenas obras hacen en la salvación y ayudan, evidentemente, a la salvación y al conocimiento de otros, no a la nuestra propia. No sé si me he explicado o me he hecho entender. Yo creo que sí. Pedro nos pone una nota que tiene en el chat que tiene que ausentarse un momento y que no, bueno, que no está en este momento y volverá. Ahora, a mí me queda una pregunta, queda muy poco tiempo, pero queda una pregunta que es importante. Por cierto, yo leo un texto que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 6, donde le dicen a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, ¿qué obras debemos hacer para que Dios nos acepte? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y creo que esta respuesta ha sido ya repasada, repetida, y por lo tanto nos queda una pregunta con muy poquito tiempo para cada uno, pero que me parece que es importante y tenemos que prestar atención al acento que hay. ¿Hacemos buenas obras para ser salvos o hacemos buenas obras por ser salvos? Bueno, ahí hemos llegado a un punto clave. Flor, ¿tú qué dirías? ¿Hacemos buenas obras para la salvación o hacemos buenas obras por haber recibido la salvación? Vale, pues quien no ha entendido el Evangelio hará buenas obras para intentar ser salvo. Pero quien ha entendido el Evangelio hará buenas obras porque ya es salvo. Que hay una bastante diferencia. Hay bastante diferencia. Para los primeros también es bastante, va a producirles bastante estrés porque nunca nunca estarán seguros de que lo que están haciendo es suficiente para llegar a ser salvos. Para los que ya son salvos porque entienden que son salvos a través de Jesús,
ya el tema es totalmente diferente. Y, Uh-huh. y harán buenas obras porque, porque tendrán al Espíritu Santo también ayudando a que se produzcan los frutos, el Uh-huh. fruto del Espíritu. Y por Perfectamente. eso Hay un texto rotundo para esto y yo me conformaría con el texto. Camilo, ¿recuerdas un texto específico que habla de la salvación y las buenas obras? Un texto específico que hable de la salvación y las buenas obras. Ajá. No sé, hay un texto que dice que las obras le siguen al justo, ¿no? Al Hijo de Dios. Ahora no recuerdo exactamente la cita, Uh-huh. ¿no? Tomás, nos queda muy poquito tiempo. Yo no sé si Pedro llegará a tiempo porque tuvo que salir y no lo veo todavía pidiendo paso. Tomás, ¿tú recuerdas un texto, aparte de ese que yo leía en Juan capítulo 6, pero hay uno que es muy sencillo, muy claro, muy conocido, acerca de las buenas obras y la salvación? Bueno, se me está ocurriendo lo que dice Santiago, ¿no? En cuanto a las obras, ¿no? La fe sin obras, dice él, es una fe muerta, es una fe que no se ha completado, es una fe que no tiene consecuencia. En 1 Timoteo 4:8 dice, pero la piedad es útil para todo, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, que está diciendo que las buenas obras en el creyente tienen siempre recompensa y son útiles para todas las cosas. Yo pienso que, en un sentido, todas las personas tienen capacidad para hacer buenas obras porque estamos hechos a imagen de Dios. Todos los hombres y todas las mujeres están hechos a imagen de Dios y son criaturas de Dios. Pero el no ser hijos de Dios, el no tener una relación con Dios, resta nuestra capacidad para hacer las obras del Padre, para hacer las obras de Dios. Por tanto, cuando llegamos a tener una relación personal con Dios, entonces podemos hacer las obras de Dios. Cuando no llegamos a tener una relación con Dios, simplemente reflejamos su imagen, que todos llevamos con nosotros, pero las buenas obras que Dios tiene reservadas para nosotros son las que podemos hacer cuando llegamos a ser sus hijos. Hay un texto muy conocido y que además tiene que ver con el tema musical que hemos seleccionado para hoy, que es en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe, pero que somos salvados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un poco lo que decía Camilo hace un momento también. Así que sí, podemos resumir el texto de esta manera. Hacemos buenas obras porque somos salvos y hacemos buenas obras porque somos llamados a hacerlas, pero no las hemos hecho para ser salvos porque no servirían de nada. Y ahí se termina nuestro tiempo. Es que esto es un caso. Lo de estar atados al cronómetro es un caso. Pero yo espero que se haya entendido lo que hemos comentado en esta noche y, en todo caso, los que están escuchando pueden dirigirse a la emisora desde la cual se emite este programa. Hay muchas emisoras que lo están emitiendo, incluso fuera de España, pero los que lo escuchen pueden dirigirse a ellas y en un corto espacio de tiempo tendremos un correo electrónico al que dirigirse desde este programa del Cuarto de Atrás. Y con la misma, pues despedimos a nuestros tertulianos, despedimos a Pedro, que no nos escucha porque ahora ya no le vamos a dar entrada, sencillamente porque ya se termina. Despedimos a Camilo, a Flor. Flor, por cierto, hoy te has ganado la cena, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? Bueno, porque has luchado con tu tecnología y has estado. Y gracias también a Tomás por estar. Así que buenas noches a todos y vamos a escuchar un tema musical que tenemos por ahí, que es un tema muy interesante. Es un tema de la Guardia Negra del 3er Batallón del Regimiento Real de Escocia, la Black Watch Scotland, y principalmente las gaitas,
pero también su acompañamiento para llevar el ritmo. Así que vamos a escucharlos en Sublime Gracia, en Amazing Grace. Y con eso termina nuestro programa del cuarto de atrás para hoy. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.